Tomen sus asientos. Damos gracias en esta mañana por este tiempo que Dios nos permite tener como familia cristiana, ¿no? Damos gracias también por las personas que nos están escuchando. Siempre decimos que sean bienvenidas, como son bienvenidos cada uno de ustedes. Qué lindo tiempo, qué lindas alabanzas que cantamos. Cada alabanza que nosotros cantamos es algo que declaramos. Y recién decíamos, tú eres santo, tú eres digno. Y nosotros, cierto, siempre decimos y siempre estamos declarando. Quiero comenzar en esta mañana con una vivencia que tuvimos con mi esposo hace más o menos unos 6, 7 años, en lo cual me acordé, ¿cierto?, mientras preparaba el tema de hoy. Y dije, qué bueno que es poderlo compartir con cada uno de ustedes, porque creo que en algún momento de nuestras vidas es lo que nos pasa o nos puede llegar a pasar, y es lo que nosotros debemos entender que no es así. Recibimos el pedido, fuimos a ver una familia de abuelitos, en donde nos pidieron que fuéramos a verlos, a compartir con ellos, y había en una de sus habitaciones de la casa, había una señora que estaba postrada, que era la hija de los abuelos, y que en realidad le quedaba poco tiempo de vida. No sé si te acordás, amor, de lo que voy a contar. Y esta señora estaba postrada en su cama, pero había un serio problema en ella, y que creo que era lo que no permitía, ¿cierto?, que se fuera con el Señor. ¿Vieron que dicen que hay cosas que nos atan y que no nos dejan partir? Y esto era lo que le pasaba a esta señora. Esta señora tenía en su corazón, en su mente, muy arraigado de que había algo que Dios no le había perdonado. ¿Qué era? No supimos, porque no nos dijo. Pero sí, cuando entramos a la habitación de ella, era una señora postrada, una mujer joven, en realidad 50, 55 años, pero que estaba ahí. Y lo único que hacía era caerle lágrimas por su mejilla. Y recuerdo que cuando entramos con mi esposo, toda la familia iba a entrar. Y nosotros sentimos que no tenía que estar toda la familia, que teníamos que estar nosotros solamente con ella. Porque sucede, cuando querés abrir tu corazón, no querés que haya mucha gente. Y nos quedamos con ella. Hablaba muy bajito. Y yo recuerdo que me acerqué, puse mi oído en su boca, en su boca, y lo único que ella escuchaba de sus labios era que ella quería el perdón de Dios. Pero que ella sentía que Dios no la amaba y que por esa causa no aceptaba o creía que Dios no la había perdonado. Vuelvo a repetir, ¿qué había pasado? No sabemos. Se lo llevó con ella. Pero sí recuerdo que cuando oramos con mi esposo y cuando puse mi brazo sobre su cabecita, oramos por ella, y ella lo único que hacía era llorar. ¿Vieron esas personas que lloran en silencio? Que solamente se le caen las lágrimas. Era llorar y llorar. Y recuerdo que le dijimos, Dios la ama. Y si usted le pidió perdón por lo que pasó, Él la perdonó. Tenga por seguro que Él la perdonó. Y yo quiero que en esta mañana ustedes piensen igual, crean,
se vayan con este pensamiento. Cuando mi hermano Gustavo me preguntó y me dijo, pastora, ¿tiene el título de la predicación? Y tenía 2 títulos, pero como siempre Dios nos termina confirmando lo que debemos decir. Y le digo, el título es, no importa el tamaño de tu pecado. No importa el tamaño de tu pecado, no importa el tamaño de nuestro pecado, de lo que hayamos hecho, o de lo que estemos haciendo, o de lo que podamos llegar a hacer. No importa, porque lo único que tenemos que tener en claro es lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Que no fue esa, pero lo que hizo Él, lo hizo todo por amor. Él murió por nosotros para pagar nuestras deudas. Creo que no va a haber nadie que vuelva a hacer lo que Cristo hizo. Nadie. Creo que ni nosotros mismos. Tal vez como papás podamos hacer algo por nuestros hijos. Por nuestros hijos. Que eso no cabe ninguna duda. Pero por la humanidad completa, imposible. Y yo les voy a pedir que ustedes abran su Biblia en Romanos capítulo 5. Versículo 8. Claramente nos dice, ¿lo encontraron? Claramente nos dice que muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense qué hermoso. Nosotros debemos entender que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz produjo la reconciliación de la humanidad con Dios Padre. Eso fue lo que se produjo cuando el Señor Jesús murió en la cruz. El ministerio de la reconciliación. No fue otro el motivo por el cual el Señor Jesús murió. Teníamos que reconciliarnos con Dios, con nuestro Creador. Había una manera, tenía que haber una manera para que la humanidad se reconciliara con Él. Por supuesto, en la medida que nosotros vamos entendiendo, ¿cierto?, este gran sacrificio que hizo Dios Padre al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, y al entender y al aceptar la obediencia del Señor Jesús, ahí vamos a recién entrar en esto tan lindo que es la reconciliación. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esa situación de tener que reconciliarnos con alguien? Yo creo que todos. Los que estamos aquí, todos en un momento dado de la vida nos hemos tenido que reconciliar o nos vamos a tener que reconciliar con alguien, ¿cierto?, que hizo algo en contra nuestra o que nosotros hicimos algo en contra de alguien. Y recién cuando llegamos a un acuerdo, cuando entendemos lo que estamos haciendo, se produce la reconciliación. Y eso fue lo que produjo la muerte del Señor Jesús. Ahora fíjense ustedes que cuando el Señor Jesús muere en la cruz, nosotros automáticamente pasamos a ser justificados
por el Señor Jesús, por la muerte del Señor Jesús, nosotros pasamos a ser justificados. Pero a su vez, nosotros somos abrazados por la misericordia de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me siento y creo que me voy a sentir hasta el momento que Dios me llame a su presencia, me voy a sentir abrazada por la misericordia de Dios. Y el solo hecho de recordar que Él murió por nosotros. Nunca nos olvidemos de esto. Nunca perdamos la memoria del gran sacrificio que Él hizo. Pero luego de sentirnos abrazados por su misericordia, nos sentimos fortalecidos a través de su gracia. Fíjense qué lindo. Nos sentimos fortalecidos a través de la gracia de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que desmayamos o que desfallecemos ante ciertas situaciones? ¿Les ha pasado o solo me pasa a mí? Pero hay muchas veces que sentimos que no tenemos fuerzas. He optado en este tiempo yo le digo a mi esposo, tal vez por ahí pueda tener críticas, tal vez no, pero he optado en el estado de mi WhatsApp. Tengo mucha gente que no mucha, pero tengo conocidos que no son cristianos, pero que están pasando situaciones muy difíciles. Y yo pongo, cierto, algunos, el hermano Daniel, Carlita, quienes me siguen, ven cómo pongo por ahí reflexiones que llevan a traer un dejo de decir, tranquila, Dios está ahí, no desmayes. Hay una persona, género femenino, que me sigue cada vez que pongo algo y está pasando por una situación difícil de matrimonio. Y nunca había visto cómo ella de vez en cuando seguía, cierto, el estado. Pero desde que ella empezó con este problema y es inconversa, todos los días mira los estados. Y yo digo, hay mucha gente que está necesitando ser abrazada por Cristo. Mucha gente que está necesitando ser abrazada. Mucha gente que está necesitando ser justificada por Cristo. Porque a veces cuando nos suceden cosas, sentimos que nosotros hemos sido los que hemos fallado. ¿O no? Hay cosas que se nos han ido a pique y decimos, ¿qué hice para que esto no funcionara? ¿Qué sucedió? Y de pronto tal vez ni somos culpables. Porque yo creo que nadie hace algo para sentirnos mal, ni ninguno de nosotros hacemos algo para que fallemos en proyectos como familia, proyectos como estudios, trabajo. No creo. Pero hay muchas personas que se sienten muy mal, muy deprimidas por esta situación. Y muchas personas que no se sienten perdonadas, como el caso que yo les contaba de esta señora. Entonces nosotros debemos entender que la muerte del Señor Jesucristo no fue en vano. Y la muerte del Señor Jesucristo es la que nos lleva a nosotros a que cada vez que pequemos y lo entendamos, vayamos automáticamente y lo reconozcamos. Porque podemos entenderlo, pero no reconocerlo. Vayamos directamente a los pies de Cristo y pidamos perdón. Me recuerdo siempre del rey David, un guerrero, un hombre que hizo, si nos vamos a la Biblia, los salmos, la mayoría son de él. Historias tremendas de David. Pero un hombre que se equivocaba una y otra vez. Pero a las veces que se equivocaba, iba automáticamente a pedirle perdón al Señor.
Y el título de este mensaje, no importa el tamaño del pecado, no significa que yo voy a estar pecando. Total, la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo, la tengo ahí y me va a perdonar. Es poder llegar a entender. La carne, siempre decimos, la carne es débil. Y eso está claro. ¿O no? Nadie de acá somos perfectos. Y todos los días estamos luchando con algo. Todos los días estamos luchando con algo que tal vez no querramos hacer. Pero lo importante es poderlo reconocer. Reconocer que tenemos al Señor Jesús ahí para ir y pedir perdón. En Hebreos capítulo 9, versículo 24, hay un pasaje muy lindo en donde... ¿Encontraron? Capítulo 9, versículo 24. Yo le voy a dar lectura del 23. Dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entra en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en él, lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Fíjense ustedes, antes el sumo sacerdote tenía, ¿cierto?, con sangre ajena. Él tenía que llevar sacrificio de los mejores animales impuros y presentarlos y entrar para que nuestros pecados fuesen limpios. El Señor Jesús muere en la cruz una sola vez, pero muere pasados, presentes y futuros. Qué grande que es esto. Qué grandioso es saber que nosotros estamos siendo justificados por el Señor Jesús, los pecados que cometimos antes de conocerlo, los que podemos llegar a cometer en el presente, pero también en el futuro. O sea que aun cuando lleguemos al lecho de nuestra muerte, ¿cierto?, y tengamos algo dentro de nosotros que digamos, hay algo que yo no le rendí cuentas a papá, no me tengo que ir con eso, de que él no me perdonó o no me puede llegar a perdonar. Y recordaba la historia del hijo pródigo. Fíjense ustedes, el hijo pródigo, ahora los veo más lindos, el hijo pródigo tuvo la desfachatez, ¿cierto?, de decir, yo quiero salir a aprovechar la vida y mi papá tiene mucho dinero, así que voy a pedir mi herencia. Típico de los hijos, ¿no? Cuando ven que los papás tienen mucho dinero, o están esperando a ver qué es lo que les toca. Y este muchacho hizo eso. Y a mí me llama tremendamente la atención, y siempre desde chica que escuché esta historia, cómo su papá, vemos en su palabra, nunca protestó en contra de su hijo. Nunca. Ustedes pueden irse a leer en la palabra en Lucas, cómo su papá nunca protestó
por su hijo que le pidió la herencia. Dice la historia que le entregó la parte que le tocaba. Y se fue. Anduvo, malgastó todo, disfrutó, hasta que no le quedó un peso. Pésimo administrador de lo que tenía. Podría haber aprovechado. Sin embargo, derrochó todo. Ahora, en el peor momento de su vida, cuando no le queda nada, reconoce el error que cometió. ¿Y qué es lo que hace? Voy a volver a la casa de mi padre. ¿Y qué es lo que vemos? Una escena donde yo creo que todos los días este viejito salía y se sentaba y miraba hacia los hijos a ver si veía a su hijo volver. ¿Acaso no es lo que hacemos nosotros? ¿Acaso no es lo que hacemos de pronto las mamás cuando los hijos pasa tiempo y no los vemos? Y estamos sentadas o paradas o cocinando y pensando y diciendo, ¿cuándo irá a volver? Y yo creo que eso era lo que hacía este viejito. No creo, es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que hace el Señor Jesús cuando nosotros nos apartamos. Eso es lo que hace cuando nosotros nos olvidamos y de pronto vivimos la vida muy fácilmente, de no tomar en cuenta los consejos de Él. Y que Él está esperando que en algún momento, como dice el dicho, nos caiga la ficha. Mientras tanto, nos está observando. Pero vuelvo a repetir, lo importante es poder reconocer que nos estamos equivocando. Reconocer que estamos haciendo algo que no está bueno delante de Dios. Y pedirle, si hay algo fuerte que creemos que no lo vamos a poder dejar de hacer, pedirle a Él que nos ayude. Él se hizo hombre, vino a esta tierra. Y más allá de haber sido tentado en todo y no haber caído, Él nos entiende, porque Él se hizo hombre. Y nosotros debemos entender, lo que más debemos entender, es que Él murió por amor. Y murió para que fuésemos justificados. Hay un proverbio muy lindo, Proverbio 28, capítulo 28, versículo 13, en el que dice, escúchenlo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra constantemente nos está diciendo y nos está hablando. Decía hace un momentito, de pronto puede haber algo que nos esté costando dejar. Pero lo importante es no encubrirlo, no decir, no importa, no pasa nada, sino saber que hay algo que está siendo más fuerte que nosotros. Pero cuando lo reconocemos, vamos a tener la valentía de podernos acercar al trono de la gracia y decirle que nos ayude. Porque dice que el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia y va a prosperar. Cuando comencé dije que nosotros éramos abrazados a través de la misericordia de Dios. Pero hay pasos que nosotros debemos dar. Simplemente debemos entender y reconocer que Él está ahí. Y que no nos pase lo de esta señora. Que no lleguemos al lecho, ¿cierto? Creyendo que hay algo que hicimos en nuestra vida que no fue perdonado. Que Él no nos entendió. Y nos vamos a encontrar con personas que pueden llegar a estar en este estado. Hay muchas personas que creen que no merecen el perdón de Dios. Hay muchas personas que uno las invita, no sé a ustedes si les ha pasado, y dicen, si yo entro a una iglesia se cae todo. Hasta los santos se caen. Porque se creen demasiado pecadoras.
Y yo le digo, la iglesia es un hospital. Alguien me discutió y me dijo, no, la iglesia no es un hospital. La iglesia es un hospital. Todos venimos, en donde todos necesitamos ser sanados, ser restaurados, pero luego salir afuera, y es lo que estamos en este tiempo como ministerio, entendiendo, a veces cuesta entenderlo, pero es lo que estamos aplicando, estudiando, que hay mucha gente afuera que necesita escuchar de Cristo. Porque si nosotros, aún que estamos escuchando siempre la palabra de Dios, hay algo que no entendemos, ¿cómo puede ser la gente de afuera? ¿Cómo puede llegar a estar? Por eso es que yo decía, Señor, ¿por qué tengo que hablar del pecado? Cuando a veces creemos que nosotros estamos limpitos, y no es así. Siempre hay algo que debemos pedir perdón, pero también entender que afuera hay mucha gente que necesita escuchar que Cristo las ama y que está abierto y dispuesto a perdonar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Señor, permite que mis hermanos y quienes han estado escuchando esta palabra puedan entender que ese gran sacrificio que tú hiciste en aquella cruz no fue solamente, Señor, para hacerte ver, sino que porque tú entendiste que debíamos, Señor, ser reconciliados con papá. Por eso te pido que en esta mañana, Señor, todos los que hemos escuchado y los que nos están escuchando, Señor, puedan llegar a tu presencia, a acercarse y a tener tu misericordia, Señor, a abrazarlos, Señor, con tu misericordia y poder llegar, Señor, al trono de la gracia. Señor, gracias. Gracias por este tiempo y gracias porque tú siempre nos estás esperando con los brazos abiertos, Señor, para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados, Señor, y para darnos una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.